El Perú es competitivo a nivel mundial por tener un costo de energía barato. En el periodo nefasto del señor Castillo, 80 ministros de Estado en 13 meses. Eso es un desastre. Que ya se han fijado la meta que para el 2030 o el 2040 no habrán carros a combustión, todos serán eléctricos. No va a haber suficiente cobre en el mundo. Y cuando vemos que la infraestructura en el Perú se ha desarrollado tanto, es producto de que hay una actividad económica al final de esa carretera, al final de esa línea de alta tensión, al final de ese ferrocarril. Necesitamos educación, educación de calidad que sea asequible especialmente a la gente más pobre. Eso es lo que necesitamos. El Perú es un país maravilloso, yo sé que tenemos nuestros problemas, que no todos los peruanos son buenos, pero que la gran mayoría lo son, lo son. Roque, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sé que tu tiempo está súper apretado, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, siempre a disposición. Roque, cuéntanos un poco, quiero ir directo al grano. Vi un poco tu educación, que estudiaste en Santa María, que estudiaste en la Católica aquí, luego hiciste maestría afuera, en Inglaterra, y luego te fuiste a hacer también estudios en Estados Unidos. ¿Cuál crees que es la importancia de la educación? ¿Qué pregunta? Yo creo que lo que diferencia a la gente en este mundo es la educación. No es el dinero, no es la ropa, no es el carro, es la educación. La educación es lo que forma a las personas y si es que puedo ser un tanto pretencioso, yo no he perdido una sola oportunidad cuando se me ha ofrecido para educarme, para capacitarme. Seguramente algo tendrá que ver mi propio esfuerzo personal, pero definitivamente haber estudiado en el colegio que me tocó estudiar, en la universidad, la mejor universidad del Perú, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, por los rankings, no quiero ser pretencioso, y luego haber tenido la posibilidad de educarme en Europa también me formó mucho, así que me hace sentirme muy satisfecho de lo que pude hacer con respecto a educación, ¿no? Buenísimo. ¿Y cómo tú consideras, por ejemplo, en el aspecto de la minería, pasando a lo que te has dedicado en los últimos años, cuál crees que es la importancia de la minería en Perú? La industria minera es una actividad que mucha gente considera un tanto antigua, un tanto decadente, y mucha gente no entiende que la industria minera es probablemente la industria en el Perú que más tecnología usa, la más globalizada de todas, porque competimos con todo el mundo. Es una industria que se ha desarrollado, y estoy hablando de la minería formal, la minería responsable, la minería moderna, que utiliza todos los mecanismos de tecnología que se puedan utilizar. Hay muchísima innovación en la industria minera. Por ejemplo, en la exploración geológica se utilizan mucho los drones. Hoy día que se está hablando en la guerra entre Rusia y Ucrania de los drones, bueno, en geología se viene utilizando hace muchos años. La robótica en el interior de las minas, en la explotación minera. Los GPS en los camiones, estos camiones enormes, ya son camiones que no llevan choferes. Y por supuesto los monitores, hoy día se manejan minas desde Australia en el Perú, y se manejan minas desde Lima en el Cusco o en Puno. Entonces, mucha gente cree que no es una industria moderna, todo lo contrario, es de las más modernas, las más sofisticadas que hay. Otra de las críticas que se hace es que no da valor agregado. Y el valor agregado, a decir de Luis Carranza, para mí el mejor ministro de Economía que hemos tenido en los últimos años, por los resultados, por el crecimiento económico, él siempre repite que valor agregado no es solamente la transformación del metal en un producto de consumo, sino la integración de la industria minera con el resto de la economía. Cuando uno ve que por cada puesto de trabajo directo en minería se generan 9 puestos
indirectos en el resto de la economía, según el Instituto Peruano de Economía, pues uno se da cuenta de que hay mucho más que la simple extracción del mineral. Cuando uno se da cuenta que la industria metalmecánica del Perú depende de la industria minera para todos los equipos que se utilizan en flotación, en metalurgia, cuando uno ve que el catering se ha desarrollado tanto, bueno, eso es pues mucho producto de que la industria minera contrata mucho de esto en zonas muy inhóspitas, rurales, en zonas que necesitas llevar casi de todo. Y cuando vemos que la infraestructura en el Perú se ha desarrollado tanto, es producto de que hay una actividad económica al final de esa carretera, al final de esa línea de alta tensión, al final de ese ferrocarril. En el Perú, y quiero solamente puntualizar eso en términos de infraestructura, la industria minera consume el 50% de toda la electricidad que se produce en el Perú. El Perú es competitivo a nivel mundial por tener un costo de energía barato. Eso es producto de que hay una industria que demanda esa energía. La industria minera consume el 50% de toda la energía. Justifica que hayan pues hidroeléctricas, que hayan parques solares y parques también eólicos. Y eso creo que es también valor agregado. Yo he trabajado más de 40 años en la industria minera y sí, soy un convencido de que la industria minera contribuye enormemente a luchar contra el centralismo que nos agobia, a luchar contra la informalidad que nos agobia, a luchar contra la corrupción que nos agobia. Y aquí viene un tema muy importante. Yo justo estaba viendo algunas entrevistas que hiciste y mencionabas esto del valor agregado y todo el valor agregado que hay hacia atrás y durante la industria minera. ¿Qué crees que falta para que haya esa transformación que tú mencionabas de no solamente, por ejemplo, exportar cobre como materia prima, sino exportar productos relacionados a esta materia prima? En eso estamos. Creo que es indispensable promover eso. Y hoy día que el costo de energía, regreso a la energía, en Europa ha crecido tanto producto de que ya no tienen el gas ruso, bueno, estamos conversando, por ejemplo, con la industria alemana para que vengan y se instalen acá y utilicen nuestro cobre. El cobre es el metal del medio ambiente, el metal del futuro. Los carros eléctricos van a consumir 4 veces más cobre de lo que están consumiendo hoy día los carros a combustión. Y hay países como Alemania, como Suecia, que ya se han fijado la meta que para el 2030 o el 2040 no habrán carros a combustión, todos serán eléctricos. No va a haber suficiente cobre en el mundo para poder suministrar ese cobre. Y si es que nosotros tenemos la capacidad para producir el cobre a energía con costo de energía barata, lo que tenemos que hacer es buscar que vengan industrias y se instalen acá y que por supuesto contraten mano de obra peruana y que eso sea la verdadera transferencia tecnológica que tanto necesitamos. Aquí hay una pregunta interesante. Tú te has desarrollado casi toda tu vida, pese a que has estudiado en Estados Unidos y en Europa, en Perú. Sí, claro. Y he visto que has viajado alrededor de todas las provincias, los departamentos que hay en Perú. ¿Qué te hace confiar en Perú a largo plazo? Esta es mi patria. Este es el país donde tengo mis raíces. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos han nacido acá. Y mi familia, bueno, nos sentimos pues enraizados con el Perú. El Perú es un país maravilloso. Yo sé que tenemos nuestros problemas, que no todos los peruanos son buenos, pero que la gran mayoría lo son. Y que es un país que tiene una diversidad extraordinaria en turismo, en agricultura, en minería, en industria. En fin, creo yo que cada quien con lo suyo. En lo que a mí respecta, el pisco, la marinera, el caballo peruano de paso, son cosas extraordinarias que yo admiro y quiero mucho, ¿no? Yo te lo preguntaba por el contexto actual de incertidumbre política que hemos estado en los últimos años, sí. Que la gente, hay mucha gente que se ha ido de Perú, o gente que está dudosa de invertir, no invertir, y por otro lado tenemos, yo más que lo que dices, me quedo con los actos de las empresas, y todos están invirtiendo varias en Perú y están confiando, ¿no? No cabe la menor duda
que esta época con 6 presidentes de la República, en el periodo nefasto del señor Castillo, 80 ministros de Estado en 13 meses, eso es un desastre, eso es una inestabilidad que genera pesimismo. Yo mismo he tenido que ver a mi único hijo irse a vivir a España con mis 3 nietos. Es decir, la verdad es que eso fue muy doloroso. Yo espero que ellos regresen, pero no puedo culparlos de que esto genera un pesimismo que yo no estoy dispuesto a aceptar. Yo estoy dispuesto a seguir peleándola, a ver cómo hacemos para que el Perú resurja. Han habido otras épocas muy difíciles. La época de Velasco fue un desastre. La década del 70 y del 80, las dos, fueron décadas perdidas en el Perú. A veces gente más joven no se da cuenta de lo que hemos vivido. Yo espero, inclusive con esta entrevista, tratar de convencer a alguien de que el Perú tiene mucho potencial y, como decía Jorge Basadre, el Perú es más grande que sus problemas y tenemos que salir adelante, tenemos que pelearla. No es fácil. El Perú puede y debe industrializarse, debe desarrollarse. Para eso necesitamos, y regresamos a la primera pregunta que hiciste, necesitamos educación. Educación de calidad que sea asequible especialmente a la gente más pobre. Eso es lo que necesitamos. Totalmente. Hay un hecho ya para cerrar esta etapa de minería que hiciste cuando tú eras gerente de Administración y Finanzas de Buenaventura, y es llevar a la empresa y ser la primera minera que cotizó en Bolsa de Valores de Nueva York. Cuéntanos esa experiencia, ese proceso, porque es un hito. Qué coincidencia que hagas la pregunta. Hoy día vamos a tener, a raíz de una iniciativa de una amiga ingeniera, voy a hacer una presentación sobre cómo se listó Buenaventura en la Bolsa de Nueva York hace 27 años. 27 años. La verdad es que fue la apertura del Perú en la época de Fujimori. La Bolsa de Valores de Lima se abrió a capitales internacionales, comenzó un boom de valores y un banco de inversión se nos acercó y nos dijo, ustedes podrían ir a la Bolsa de Nueva York. Y bueno, comenzamos a ver esa posibilidad y finalmente el año 96 logramos el listado de Buenaventura en la Bolsa de Nueva York, muy exitoso. Y fue un proceso donde tuvimos que hacer lo que se denomina un roadshow, viajar por todas partes del mundo, visitar inversionistas, porque no se olviden que en el mundo de los negocios el toque humano todavía es fundamental y seguirá siéndolo. El toque humano, que a uno le crean lo que uno está diciendo, que uno dé la cara y diga, nosotros somos una empresa de gente decente que queremos sacar adelante Buenaventura, y para eso necesitamos más capital. Y la emisión en la bolsa lo que representó fueron 170 millones de dólares, estando hablando de hace 27 años, es mucho dinero, y nos ayudó primero a pagar las deudas que teníamos y segundo a sacar adelante una serie de proyectos. Mucha gente cree que esto de la bolsa es simplemente especulación. No, el verdadero objetivo de estar listados en una bolsa es levantar capital, porque no se trata de ir donde una persona y que saque la billetera y te dé el dinero. Se trata de la aldea global, donde le pedimos a los inversionistas, a los fondos de inversión, que vengan a invertir en Buenaventura. Fue una experiencia muy interesante y fuimos pues la primera empresa minera latinoamericana en inscribirnos en la Bolsa de Nueva York. Sí, y todo un hito, así que felicidades por eso, fue increíble. Y eso significa una disciplina para la empresa, porque quien está inscrito en una bolsa tiene que comportarse al igual que el tope, la más exquisita empresa. Hoy día que se habla de ESG o ASG en castellano, ambiental, social y gobernanza. La gobernanza es pues la transparencia en los negocios, la transparencia en las operaciones, el cuidado del medio ambiente, el respeto a las comunidades y por supuesto la eficiencia operativa. Roque,
cambiándote un poco de tema, hay algo que a mí, yo siempre le hago esta pregunta a personas que admiro, que me parecen súper súper exitosas y que han logrado varias cosas importantes en su vida, y es, tú has logrado llegar al tope empresarial. ¿Cómo manejas el balance de tu vida? No es fácil, no, claro que no es fácil. Yo mirando para atrás siempre digo, y seguramente de repente mi hijo escucha esta presentación, siempre digo, de repente le debí dedicar más tiempo y siempre debí dedicar más tiempo a la familia. Sí, seguramente. Pero eso nos va a pasar a todos. Siempre habrá algo pendiente que debimos hacer o que pudimos hacer mejor. De lo que se trata es de hacerlo pues con todo optimismo, buscando la felicidad de la gente que te rodea y por supuesto generando esa actividad económica que le permita a la gente tener un puesto de trabajo, ¿no? Yo la verdad es que admiro lo que hizo mi padre, don Alberto Benavides de la Quintana, en la formación de Buenaventura, cómo nos educó él y mi madre, y lo que a mí me toca es un poco seguir por esa senda, ¿no? Como digo, la familia muy importante, la educación es fundamental, pero también las ganas de hacer cosas creo que son un atributo que todos debemos de tener, ¿no? Tú hablas ahora de atributos, de la familia, de esta pregunta que te hice del balance. ¿Cuáles crees que son los principales hábitos en tu vida? O sea, no solamente de estudio o de negocio, sino, por ejemplo, para mantenerte en buena forma, educación, lectura, lo que tengas en este momento de tu vida. Bueno, la verdad es que soy pues medio estructuradito, como dice mi esposa, y no le falta razón. Yo soy de hacer ejercicio todos los días y de leer todos los días. Y por supuesto mis actividades profesionales, ¿no? Y ahora estamos en el Colegio de Ingenieros apoyando a la Ingeniería Nacional. Yo no es que quiera hacer deporte competitivo, pero yo hago jogging o correr por lo muy menos media hora todos los días, y tengo también el hábito de leer por lo menos una hora al día, ¿no? Llevo registro de las cosas que hago. También me gusta viajar, por supuesto. Yo soy de los que creo que viajar, conocer otros lugares en el mundo te abren la mente. Creo que aprender idiomas te ayuda a comunicarte con el resto del mundo. Creo que la educación te permite el diálogo con la gente, y en general la lectura, de la cual yo no fui tan abocado a ello cuando estudiaba ingeniería, porque los que estudiamos ingeniería no somos grandes lectores. Creo que en eso la educación en la ingeniería falla un poquito. Debieron de insistir en que leyéramos más, en el caso de mi alma mater en la Universidad Católica, pero después, con los años, me he vuelto pues un lector compulsivo, y si es que tengo unos minutos libres, estoy leyendo, ya sea en el teléfono, estoy leyendo en un libro, ¿no? Así que sí, invoco a que la gente lea más y bueno, se eduque. Finalmente es una educación, una autoeducación, ¿no? Dos preguntas cortas de lo que dijiste. Dijiste que llevabas registro de lo que hacías. ¿Dónde llevas ese registro? En mi teléfono. Ah, en tu teléfono. Claro. ¿Tienes una aplicación o en...? Bueno, el Books, la aplicación de Amazon, ahí puedo leer, y ahí me lleva qué libros estoy leyendo, y luego también tengo mis notas, ¿no? Y esa era mi otra pregunta. ¿Qué tipo de libros lees? O sea, ¿lees ficción, no ficción, ambos? No, esencialmente no ficción. Esencialmente no ficción. Casi no leo novelas, pero algunas novelas leo. Me gustan las novelas historiadas, pero me gustan temas de economía, temas de técnica. Últimamente he leído libros que tienen que ver con tecnología, que me interesa mucho, y en general leo una diversidad de temas, ¿no? Buenísimo. Y corrígeme con lo que voy a decir. Tú, cuando fuiste CEO de Buenaventura, eran 15,000 personas que trabajaban para la empresa, ¿cierto? Aprox.
Sí. ¿Cuál crees que fue el mayor aprendizaje que te llevaste de poder dirigir una organización tan grande durante tantos años? Repetir hasta el cansancio, somos equipo. Somos equipo. Yo eso es lo que transmitía en Buenaventura, como tiene que ser. Y acá en el Colegio de Ingenieros también les digo, somos equipo. Yo no puedo hacer todo. Yo necesito confiar en mis gerentes, necesito confiar en la gente que trabaja y que ellos se sientan parte de la empresa. Ese sentido de propiedad. El otro día me invitaron a ser panelista en ESAN por los 60 años de fundación y fui panelista nada menos que del rector de la Universidad de Stanford. Wow. Y estuvimos hablando pues del emprendedurismo y yo les decía, yo quiero compartir con ustedes que las empresas, por más grandes que sean, tienen que ser hechas por emprendedores, cada quien en su posición. No puede ser que se sientan pues empleados que les dan la orden. Eso no existe. Tiene que haber en el departamento de logística ideas para mejorar la logística. En el departamento de operaciones, ideas tecnológicas para mejorar las operaciones. En el departamento de geología, ¿cómo hacemos para ser más eficientes en la exploración? Y así, en toda la organización, en el departamento de finanzas, ¿cómo hacemos para reducir costos? En el departamento de tecnología o IT, también. Entonces, yo comencé, pues, a la hora, después de escucharlo al profesor Levin, rector de la Universidad de Stanford, le dije, qué difícil es ser panelista del rector de la Universidad de Stanford, pero en fin, les diré que yo sí creo en el emprendedurismo y creo que las empresas, por más grandes que sean, tienen que ser hechas con un toque de emprendedurismo en todas las secciones, en todos los departamentos. ¿Y cómo se desarrolla ese enfoque de emprendedurismo? Incentivando a que la gente traiga sugerencias, que no sean pasivos. Yo evidentemente no creo que suene a pasivo, no lo soy, y creo que con el ejemplo también enseñamos, ¿no? Y creo que desde la alta gerencia, como dicen ahora, hasta el más humilde de los trabajadores, tiene que sentir que sus iniciativas son escuchadas, y eso fortalece a la empresa. Buenísimo. Roque, te voy a hacer preguntas rápidas, ya las finales por un tema de tiempo. Pregunta número 1, ¿cuál es el libro que más veces has regalado o recomendado? El infinito en un junco, que es un libro que habla sobre la historia del libro, que comienza con los papiros y termina, por supuesto, en la lectura digital. Un libro de Irene Vallejo, extraordinario. Y hay otro libro que a mí me ha impactado mucho en los últimos tiempos y que tiene que ver con la historia de América, ¿no? Nada que pedir perdón, nada que pedir perdón. Es un libro escrito sobre cómo los españoles conquistaron América Latina. Y mucho se habla de que fueron pues los que depredaron el Perú. Los anglosajones tuvieron otro tipo de colonización y realmente fueron muy duros. Pero España nos dio la religión, nos dio el idioma y en el fondo la razón por la cual el imperio incaico sucumbió ante 180 españoles fue porque estábamos en una guerra civil y porque entre peruanos no supimos dialogar. Es un libro de Marcelo Gullo, que es un argentino que vive en España. Muy interesante, es como para leerlo. Y últimamente, por supuesto, un libro que también me ha impactado mucho de un autor peruano que se llama Francisca, la hija de Francisco Pizarro. Lo ha escrito Alonso Cueto, un libro muy interesante que yo también invoco. Otro que también me ha impactado últimamente es Las nuevas rutas de la seda, escrito por Peter Frankopan, es una traducción
que es un profesor de la Universidad de Oxford, cómo China está copando el mundo, las nuevas rutas de la seda. Wow. Me pediste uno y te he dado 4, perdón que me extienda, pero podría seguir hablando de libros y no quiero aburrirlos con eso. Acá leemos mucho, así que vamos a apuntar eso. Bueno, esos libros, yo no sé si alguno de ellos lo has leído. Ninguno de esos 4. Comienza, cuando veo los escaparates de los libros y comienzo que de 10 o 12 he leído 4 o 5, me preocupo. Pero en fin, es una preocupación muy positiva. Sí, no, a mí me encanta leer también. Yo leo 40, 50 libros por año y sí. me encanta. No te quiero decir cuántos leo. ¿Cuánto lees tú? Yo estoy ahora leyendo por encima de 100. Wow. Sí. Uno cada 3 días, aprox. Bueno, depende del volumen del libro. Qué interesante. Sí. Acá viene la siguiente pregunta. Una frase que te guste mucho, una frase que te repitas mucho o que tú repitas, aparte de la de Somos Equipo que ya la mencionaste, una frase que tú te repitas mucho o que la repitas mucho. El Perú es más grande que sus problemas. Genial. De Basadre. Aquí viene otra pregunta corta y es, hay mucha gente que nos escucha que es joven y que no necesariamente tiene mucho dinero, tienen $100. Si solo tienen $100, ¿qué le sugerirías hacer con esos $100? Que es todo su patrimonio. No, yo creo que tienen que cuidar sus gastos. No creo que con $100 vayan a hacer una gran inversión. Definitivamente lo pueden invertir en su propia capacitación y educación. Ese es el mayor de los patrimonios. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un pata más. Y la última pregunta es, este podcast se llama Invertir Joven, este podcast más escuchado de negocios en Perú. Hago una pregunta siempre a todos mis invitados, ponle en porcentajes, o como tú prefieras decirle, y es, ¿cómo inviertes tu dinero? Es decir, me voy a inventar, 20% en inmuebles, 80% en negocios, o ¿cómo está dividido tu patrimonio, tu portafolio? Yo tengo la suerte de haber invertido en la educación de mi hijo. Mi hijo estudió en la Universidad del Pacífico, después se fue a hacer una maestría, un MBA en ESADE, y luego sacó una maestría en el London Business School y se ha especializado en finanzas. Él se ocupa de mis finanzas. Yo, la verdad es que hasta la educación me ha ayudado para poder invertir mejor. La verdad es que creo que hay un mundo de inversiones y uno no necesariamente conoce de todo. Si es que concentraría mis riesgos, creo que no sería lo más adecuado. La teoría del portafolio es clarísima. Hay que diversificar los riesgos, hay que buscar oportunidades de inversión y eso es lo que hacemos nosotros. Buenísimo. Roque, ¿algún mensaje que quieras decir para cerrar este podcast? Bueno, agradecerte. La verdad es que cada vez que uno hace una entrevista, siempre recuerdo otra frase. Tú me pediste una, yo te diré otra. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y lo que me permite a mí una entrevista es reflexionar sobre las cosas que he dicho y sobre lo que hay que pensar para ser mejor persona, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti.